Imanaya, Jipunja, Yachay Chikuna, bienvenidos a los estudiantes de la unidad de la Universidad Estatal de Bolívar. Quiero darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los estudiantes que están cruzando por esta bonita carrera que tiene la universidad, lo que es educación cultural bilingüe. Hemos visto todo lo que es la interculturalidad, la multiculturalidad y algunos aspectos fundamentales de una sociedad como es Latinoamérica, como es el Ecuador, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de un tema muy fundamental, que es las condiciones sociales que requieren la interculturalidad en el país y en el mundo, ¿no es cierto? Aspectos también, cuáles son esas barreras lingüísticas en la educación intercultural y a veces aspectos que realmente también vienen a ser económicos, ¿no? De una inserción, se podría decir, sin perder la lengua, sin perder nuestros conocimientos y nuestros saberes de nuestros taitas, de lo que ellos conocían y sabían dentro de esto, ¿no es cierto? Y cómo podemos vivir en este mundo globalizado, pero así ves, respetando cada uno de nuestras creencias también, ¿no es cierto? De las diferentes culturas que existen en este Ecuador multicultural, ¿no es cierto? Y respetando lo que es el conocimiento de Amaquilla, Mashua, ¿no es cierto? No robar, ¿no es cierto? Y nosotros esos principios básicos que nos enseñaron en la casa, que no solamente deben ser tomados en cuenta en el sector indígena, sino que también en el afro, en los mestizos, ¿no es cierto? En cada uno de esos. Creo que es para llevar una mejor sociedad. Tenemos la esperanza y la fe que los estudiantes que están aquí realmente transformarán esta nueva sociedad. Son ellos el semillero a donde que se vayan y donde que estén ahí, realmente puedan tener esos conocimientos y esos principios que primeramente vienen desde la casa, desde la sociedad, después se va construyendo con una universidad que va para eso, ¿no? Que sueña también con eso, que es su misión y su visión. Así que, bienvenidos a todos, vamos a ver unos temas muy importantes y bienvenidos. Vamos con la introducción. Imanaya Ajipunja Fani. Imanaya Mashiyachachi. Introducción. La interculturalidad es un tema cada vez más relevante en nuestra sociedad globalizada. En un mundo donde las fronteras se desvanecen y las culturas se entremezclan, es importante comprender la importancia de la diversidad cultural y cómo puede ser utilizada para crear una sociedad más justa e inclusiva. En esta presentación exploraremos los conceptos clave de la interculturalidad y su importancia en las condiciones sociales actuales en el Ecuador y en el mundo. Analizaremos los problemas que enfrentan la educación intercultural y presentaremos estrategias para mejorarla. Al final, esperamos haber generado una reflexión profunda sobre la importancia de la interculturalidad en nuestra sociedad actual. Esto se refiere a la convivencia, interacción y comprensión mutua entre diferentes culturas, grupos y étnicos. Esta idea reconoce a la riqueza de la diversidad cultural y busca promover la igualdad, el respeto y la cooperación entre las personas provenientes de distintos trasfondos culturales. Gracias. Yupaychani Pani. Bueno, como dice, esto es lo que realmente vamos, lo que nosotros queremos alcanzar con todo el tema que hemos visto hoy día, que es condiciones sociales que requieren la interculturalidad, como las barreras. Entonces, lo que nosotros queremos es, como decía, ¿no? La diversidad cultural como algo fundamental dentro de una sociedad inclusiva y justa, ¿no es cierto? Necesitamos analizar desde el punto del Ecuador y del mundo cómo esto ha ido avanzando, cómo ha ido fortaleciéndose en algunas partes y algunas partes también cómo se ha ido decayendo, ¿no? Cuando no ha habido el aporte, el apoyo de las entidades que realmente son afines a esto, ¿no? Y luego cuando nos han puesto en recetas de otros países o si no nos han copiado modelos de desarrollo de otros países y nos quieren aplicar aquí, cuando las realidades también son diferentes, ¿no es cierto? Entonces esperamos llegar a este punto, ¿no es cierto? ¿Qué es la interculturalidad? Me va a ayudar, por favor, con la lectura. Imanaya Jipunja Juan. Imanaya, está apagado el micrófono. Manaya allpulla yachachi mashiyachachi kay punllapimi ñuqaqa ashata kay kishkashkakunata rikuchigrini. ¿Qué es la interculturalidad? La intercultural es un concepto que se refiere a la convivencia y el diálogo entre diferentes culturas, con el objetivo de lograr una sociedad más justa e igualitaria. Ujú, En este sentido, la intercultural implica el respeto y la valoración de diferentes culturales, así como la promoción del diálogo y la colaboración entre las distintas comunidades. ujú, En la sociedad actual, la interculturalidad adquiere una
importancia crucial debido a la creciente diversidad cultural y étnica de las sociedades contemporáneas. La globalización y la migración ha llevado a una mayor mezcla de culturas y a la necesidad de encontrar formas de convivencia pacífica y respetuosa entre ellas. La interculturalidad se presenta entonces como una herramienta fundamental para construir sociedades más inclusivas, equitativas. Como podemos hablar, es un intercambio entre culturas, es decir, entre personas o prácticas, saberes y valorar tradiciones de distintas culturales. Ejemplo, para más o menos quiere decir que luchar por la justicia social. Cuando el mundo artístico se reúne para intercambiar aspectos culturales, religiosos, raciales, entre otros. Kay kishkashkakunamanta ashata rimarigrini ñukanchik shimipi. Kay kishkashkakunapika rimanmi ñukanchikta. Tukuy muyundi llaqtakuna shukyuyaylla kanakanchik. Tukuy muyundi llaqtakunaman ñukanchik rimarishka chayachun mishukunaman tukuy kaypi kawsakukunaman. Kay rimarishkakunamanta ñukanchika shukyuyaylla kawsanakanchik. Yupaychani mashi. Yupaychani, Juan. Juan nos ha hablado de la interculturalidad primeramente del punto de justicia, igual la parte igualitaria, ¿no? Y también nos ha hablado de la parte de la migración, que dice que la migración ha hecho que diferentes culturas nos movilicemos, es verdad. En el Ecuador, por ejemplo, salieron alrededor de 3 millones ya de ecuatorianos, se encuentran alrededor del mundo, algunos no han regresado a su país, pero esos van llevando, no es que solamente se van llevando sus raíces, su música. Cuando escuchan, por ejemplo, un carnaval de Guaranda, se les riza la piel cuando están lejos de su país, cuando ven la foto de su madre, de su hijo, de su hermano, entonces, y la comida típica que tenemos cada país, ¿no? La comida típica, la parte de cómo jugaban y todo eso, entonces, va llevando y realmente esa situación, ese mundo globalizado también que nos ha llevado. Lo que queremos es una convivencia pacífica, respetándonos cada una de las culturas que nos encontramos, buscando un equilibrio, se podría decir, entre las culturas en este mundo muy hermoso, ¿no es cierto?, que les llamamos como tal, como tal, que se llama la interculturalidad, un mundo que nosotros podamos vivir en forma igualitaria y también con justicia social, ¿no es cierto? Justicia social donde que todos aprendamos de todos, ¿no es cierto? Todos aprendamos de todos. Yupe y Juan. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Me ayudan con la lectura. Condiciones sociales que requieren la interculturalidad. Me va a ayudar Nina. Imanaya, Nina. Imanaya Yipunja. Condiciones sociales que requieren la interculturalidad. La interculturalidad se ha vuelto imprescindible en las condiciones sociales actuales debido a la creciente diversidad cultural en el mundo. La globalización ha llevado un mayor contacto entre culturas y ha hecho que la interacción intercultural sea cada vez más común. Sin embargo, también ha generado tensiones y conflictos culturales que requieren una comprensión intercultural para su resolución. Eso requiere poseer un amplio conocimiento de la cultura y de los saberes indígenas, como los saberes de conocimiento para así seguir desarrollando de una manera armónica. También se refiere a la diversidad cultural, ya que es posible de generar expresiones culturales y compartir a través del diálogo y del respeto mutuo. También las creencias de la diversidad humana es un mismo territorio que conviven muchas lenguas, religiones y culturas. La globalización ha llevado a distintas tendencias con el objetivo de promover una vida armónica. Yupaychani, Nina. Entonces, lo que nos dice Nina en la primera parte de esto es que la globalización ha llevado que mucha gente nos podamos movilizar. Aparte de movilizar, la globalización ha llevado que la información que estaba al otro lado del mundo, en Asia, en África, también lo conocemos en América Latina y América del Norte, América Central, etcétera, etcétera. Es la globalización, ¿no? La información, la movilidad también. Y también ha generado tensiones, ¿no? En otros países cuando ha habido la migración, ¿no? Países de forma igualitaria
no tan igualitarias, se podría decir, donde que realmente son explotados, su economía, su Producto Interno Bruto es bajo, entonces han comenzado a migrar a otros países, eso han creado conflictos y tendencias, ¿no es cierto? Y hasta ahora están esos problemas, por ejemplo, Nigeria, con Francia, y así podemos dar muchos puntos de vista, Latinoamérica con los problemas sociales que se encuentran. Entonces, miren, eso ha creado, entonces lo que nosotros debemos hacer y debemos ver es que los conflictos se generan también de esa manera por punto de globalización, de movilidad, de requerir algo justo e igualitario, que a veces no está en esas mismas condiciones. Pero aquí estamos justamente para entender desde el punto de vista desde Ecuador, que realmente a veces son causas sociales las que hacen esto, ¿no es cierto? Y nosotros cuando nos llevamos, aprovechamos esa globalización y esa interculturalidad, ¿para qué? Para fortalecer y vivir en armonía. Vamos con la siguiente parte, Yupachani Nina. Salomé, Ajipunja. Ayipunya. En el Ecuador, la interculturalidad es especialmente importante debido a la gran diversidad cultural del país. La presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes exige una educación intercultural que respete y valore sus culturas y tradiciones. Además, la migración y la globalización han llevado a la presencia de nuevas culturas en el país, lo que hace necesario una mayor comprensión intercultural para fomentar la convivencia pacífica y la integración social. Con respecto a la interculturalidad en el Ecuador, es especialmente importante debido a la gran diversidad cultural que hay en nuestro país, además de la migración y la globalización que han llevado a la presencia de nuevas culturas en el país, por lo que es necesario una mayor comprensión intercultural, mental, la convivencia pacífica y la integridad social. Gracias. Yupachani, Salomé. A lo que tenemos que decir es que nosotros también en nuestras casas, ¿no es cierto? Tenemos que hablar con nuestra familia, que el Ecuador es un Ecuador mega diverso y aparte de eso también no llevarnos por lo que nos dice la gente, ¿no? A que lo que dice, por ejemplo, en una clase anterior, me parece que fue no me acuerdo cuál fue la clase, cuarta o quinta clase que nosotros hablamos, los prejuicios sociales que se crean, ¿no? Los prejuicios que se crean. Y a veces eso los decían a los indígenas también, ¿no? Al sector indígena. Entonces, cuando venía un afro, decían que el afro que se acerca solamente es para robar. No es así. Y a veces el indígena también con el conocimiento, que el indígena no es capaz de tener un conocimiento intelectual superior. Entonces, se nos ponía en esa situación y la gente creía tanto eso que se volvió como una verdad realmente discriminando tanto a los indígenas, a los afros, también a los montubios, ¿no? Entonces, cuando las cosas no son así, no es porque realmente tengamos un color de piel, somos más inteligentes o somos más dotados que el resto. Todos somos iguales en esta interculturalidad, pero nosotros tenemos que aprender el respeto que tenemos y los valores que tenemos. Los valores de cada cultura que tienen, ¿no es cierto? Y en esas condiciones de valores que tenemos, nosotros poder resaltar y el respeto, ¿no es cierto? Somos un país mega diverso, como les dije anteriormente. No creo que sea una necesidad, y les he preguntado, chicos, y en las conclusiones vamos a ver si es importante crear un establecimiento educativo para los afros, para los montubios, para los indígenas, igualmente dentro de los indígenas de diferentes corrientes que tenemos, ¿no es cierto? Yupaychani, vamos con la siguiente, problemas de la educación intercultural. ¿Cuáles son los problemas? Me va a ayudar con la lectura, por favor. Magali, Manaya, Jipunja, Magali. Imanaya Yipunyamashi. Problemas de la educación intercultural. Uno de los principales problemas que enfrenta la educación intercultural es la falta de comprensión y aceptación de las diferentes culturas presentes en el aula. Muchas veces, los estudiantes no están dispuestos a aprender sobre otras culturas o incluso pueden mostrar hostilidad hacia ellas. Como aquí los problemas de educación tenemos es un problema que enfrenta la educación es la falta de comprensión y la aceptación de diferentes culturas, reconocer los estados por diversas etnias y culturas, la lucha de los indígenas que buscan fortalecer su identidad. Educar a la diversidad es educar para la convivencia y el aprendizaje intercultural. Gracias. Yupaychani, Magali. Es verdad, ¿no? Y también a veces nos dan libros que realmente desde la cosmovisión de las autoridades de educación, a veces no se puede decir que esa sea la realidad única de nosotros, ¿no? Entonces ahí como que chocamos y hay problemas también en lo que es el conocimiento y todo lo demás, ¿no?
Nosotros queremos aprender, se quiere aprender, pero realmente no alejándonos de nuestra realidad, lo que nosotros somos. Con el siguiente párrafo, Imanaya, Ajipuncha, Oscar. Otro problema es falta de recursos y la desigualdad en la educación intercultural. En muchos casos, las escuelas no cuentan con los recursos necesarios para implementar programas de educación intercultural y esto se traduce en una educación deficiente para los estudiantes de diferentes culturas. Chaypi, kichwa shimipi ashata yachaychirin. Chaypi shuk llaki tiyashkanin shuk kushki illanmanta Himalaya mana yachana wasi kichwa yachana wasita mana churay pudishkanin kushki illaymanta y shinallatak achka escuelas achka yachana wasikuna mana charirkani shinallatak kushkita mana shuk programata man rangapas shuk yachana wasi kichwa shimi diferentes culturasta yachana hawa. Yupaychani Oscar. Oscar nos dice la verdad, ¿no? Realmente creo que Oscar ha tocado una parte fundamental, creo que el dinero, cuando decía Kushki, decía el dinero, lo que hace falta también los recursos que sean implementados, porque puede ser una mejor política de Estado, pero no, si nosotros nos damos recursos y dinero, lo que hacemos es que emigren. ¿Cómo se puede ser justo que en el sector campo, y por eso es que los colegios en el centro están abarrotados, ¿no? Con 48, 50 estudiantes, con 45 estudiantes, cuando esas aulas colapsan, ¿no? Y en el campo vemos realmente aulas de 17, 18 estudiantes, cuando realmente no damos lo que se puede decir, lo que se está entregando aquí, profesores con capacitación, tanto lo que es infraestructura, arreglo de infraestructura, equipos de computación. ¿Quién nos regresaría de nuevamente a las escuelitas anteriores si realmente tenemos esos conocimientos tanto de lo pedagógico, de los docentes, y como también la otra parte, también la capacitación que es importante y como los recursos que se tienen que implementar, ¿no? Pintura, adecuación, materiales, qué sé yo, etcétera, etcétera, que le permita todas las personas, y hablando en el idioma quichua y español, ¿no? Qué bestia, qué maravilla que fuera en esta situación. Entonces, todo eso se mueve con recursos, señores estudiantes. Todo se mueve con recursos, como decía Oscar, y esos recursos deben ser destinados para esos lugares. Una vez que esos recursos se tengan, necesariamente la gente retomará. Entonces, esos son los problemas muy grandes que atravesamos en la educación, y creo que no solamente en la provincia de Bolívar, porque en muchas de las provincias que nosotros tenemos alrededor del país, cuando tenemos pueblos de nacionalidades indígenas, ¿no es cierto? Afroecuatorianos y montubios. Entonces, en esa situación hay que fortalecer, y esto queda una tarea también para el Ministerio de Educación, llegar a esos puntos que realmente hemos dejado abandonado. La gente no migra, a veces tienen que caminar muchas horas. Yo sé que estudiantes que, por ejemplo, tienen que venir a las 7 de la mañana, tienen que levantarse a las 5 de la mañana para estar aquí en el centro de la ciudad, y asimismo los estudiantes que estudian en la tarde tienen que salir de las 7 de la noche, salen del colegio y están llegando a 9, 10 de la noche, lugares peligrosos realmente, donde que las comunidades, donde que no hay transporte y todo lo demás. Mire, todo eso lleva a riesgo, ¿no? Y cuando nosotros podemos generar esa educación desde ahí, de aquí, ¿no es cierto? Los recursos, lo que hablaba justamente los estudiantes, ¿no? Seguimos, avanzamos, vamos. Falta de recursos en la educación intercultural. Nos va a ayudar Gisela. Imanaya Jipunja, Gisela. Imanaya Jipunja Mashi Yachachi, Ñuka Kilkanata Katigrini. Falta de recursos en la educación intercultural. La educación intercultural es una herramienta importante para fomentar la inclusión y el respeto hacia los diferentes culturales. Sin embargo, la falta de recursos en la educación intercultural es un problema que afecta a muchos países, incluyendo Ecuador y otros lugares del mundo. Esto se traduce en escasez de materiales didácticos, falta de capacitación adecuada para los docentes y la imposibilidad de acceder a tecnologías avanzadas. Además, la desigualdad económica y social también juega un papel importante en la falta de recursos en la educación intercultural. Las comunidades más pobres tienen menos acceso a recursos educativos y, por lo tanto, están en desventaja en comparación con las comunidades más ricas. Esto puede perpetuar la inclusión y la discriminación, lo que va a contratar los objetivos de la educación intercultural. Yo entendí aquí de la educación intercultural, es un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde habla sobre el respeto, la valoración de los diversos culturales. Yupaychani Mashi. Yupaychani, Gisela, ya, entonces aquí lo que nos falta, y en esta globalización que vivimos y en el Ecuador, lo que nos falta también es
La escasez de materiales didácticos, ¿no? Para la enseñanza, materiales didácticos de acuerdo a cada uno de los pueblos y nacionalidades que tenemos en el Ecuador, que debe ser una política de Estado. Capacitación, ojo, capacitación a los docentes, ¿no es cierto? La disponibilidad también de acceder a la tecnología avanzadas. Docentes con conocimientos y preparación también. La preparación debe ser una preparación continua, más allá que quieran subir de escalafón, que quieran aumentar, que es algo obvio también, porque el conocimiento intelectual también es importante, pero también debe ser una capacitación de acuerdo a los pueblos y nacionalidades que se deben hacer en su lengua materna y en la segunda lengua, que es el español, para que de esa manera ellos vayan a multiplicar el conocimiento. Y también hablando de lo que es los recursos nuevamente económicos, que son importantes estos recursos económicos, porque si es que no entregamos los recursos económicos al sector indígena, el sector indígena nuevamente va a venir acá, donde buscando calidad de educación, ¿no es cierto? Entonces, aquí los espacios también a veces se debe enfocar para que ese dinero también llegue allá. Con recursos, con tecnología, con capacitación, con docentes, no ser solamente escuelas unidocentes, no ver la política de Estado que es un gasto, ¿no? Es un gasto, sino que es una inversión, la educación, ver desde el punto de vista que entre más educado esté un pueblo, mejor será la economía de su población, ¿no? Y por qué no generar esa situación, una visión más clara, pero a veces no creo que tenemos esa visión desde algunos puntos de vista de las autoridades. Entonces, esos son factores importantes para que se pueda manejar diferentemente lo que son los recursos también y se pueda fortalecer lo que es la interculturalidad, ¿no? Esta falta de recursos. Barreras lingüísticas en la educación intercultural. Vamos a ver con este tema también que es muy importante. Me va a ayudar con la lectura, por favor. Imanaya Jefferson Ajipunja. Imanaya. Barreras lingüísticas en educación intercultural. Una de las principales barreras lingüísticas en la educación intercultural es la falta de dominio del español por parte de los estudiantes indígenas. En muchos casos, estos estudiantes no hablan español como lengua materna y tienen dificultad para entender las explicaciones del profesorado en esta lengua. Esto puede llevar a una brecha en que el aprendizaje y la exclusión de estos estudiantes del sistema educativo. Otra barrera lingüística importante es la falta de reconocimiento y valoración de las lenguas indígenas por parte del sistema educativo. En muchos casos, estas lenguas no son consideradas importantes y no se les da el espacio necesario en el currículo escolar. Esto puede llevar a la pérdida de identidad cultural y a la exclusión de los estudiantes indígenas del sistema educativo. Como un punto de vista mío, puedo decir que superar la barrera lingüística requiere de un enfoque inclusivo y colaborativo y donde se involucren activamente a las comunidades indígenas en la toma de las decisiones relacionadas con sus lenguas y se les brinde apoyo necesario para revitalizar y fortalecer sus idiomas. De esta manera se podrá construir una sociedad más justa y equitativa en donde se dé valor a su diversidad lingüística y cultural. Yupechani Jefferson, bueno, lo que aquí Jefferson nos habla de la parte lingüística que dice que debe ser, yo pienso que debe ser manejado con los dos idiomas, ¿no es cierto? Tanto lo que es el idioma quichua como el idioma español, para que no haya estas barreras, porque hay muchas cosas, por ejemplo, y hablando de tecnología, algunas cosas, por ejemplo, están en idioma inglés, ¿no? Para que de esa manera, pero más allá de eso, de las barreras lingüísticas, creo que también debe ser una pasión del docente, ¿no? Que le guste esa profesión, que le guste enseñar, que respete también a los estudiantes, ¿no es cierto? De acuerdo donde se encuentre también la institución educativa en el campo, ¿no es cierto? Entonces, debe conocer y a veces tampoco no solamente conocer, porque a veces algunos conocen, por ejemplo, el idioma quichua, pero no pueden fortalecer esa situación. Entonces, ahí van los hispanos, ¿no? Los hispanos con ese amor, con ese cariño, para fortalecer lo que otro falta, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver esa situación de la parte lingüística del idioma, pero también personas que, por ejemplo, conozcan y tengan ese amor por la pasión por lo que es la docencia. Y otra parte fundamental también son muchos casos que, por ejemplo, además que son considerados importantes, no se les toma la importancia necesaria. También yo pienso que no hay la valoración de las lenguas indígenas demasiado, por eso no hay políticas, se podría decir, fuertes, agresivas, que ayude, que fortalezca esto, ¿no es cierto? Si no, imagínense cómo sería la situación de la interculturalidad en el país, estuviéramos fuertes, trabajando conjuntamente, no peleándonos, sino que trabajando, sacando el país adelante, pero desde este punto de vista, como no hay una valoración, creo que realmente el sistema educativo también cae por ahí, ¿no es cierto? Cae por lo más frágil que se podemos hacer, perdiendo nuestras identidad, nuestra etnia, nuestra
nuestra forma de ser y de vivir, ¿no? Ya vimos una clase nuevamente anteriormente donde que hablamos que las personas que, por ejemplo, mantienen su ropa y su cultura más son las mujeres que los hombres. Y cuando un hombre sale de su pueblo, realmente ya se olvida vestirse tal como estaba, entonces las mujeres sí se mantienen un poco más. Y también hablamos de los problemas sociales que se llevan cuando realmente no tenemos un conocimiento también, un aprendizaje significativo en cada uno de esos, ¿no es cierto? Eso por una parte. La falta de capacitación en educación intercultural, esto es muy importante, un tema muy importante. Vamos a que me ayuden con la lectura, por favor, con esta diapositiva. Elizabeth, Imanaya Yipuncha. Lisbeth. Falta de capacitación en educación intercultural. La educación intercultural es fundamental para promover la inclusión y el respeto hacia otras culturas. Sin embargo, la falta de capacitación en este ámbito es un problema grave que afecta tanto a docentes como a estudiantes. La falta de conocimiento sobre las diferentes culturas puede llevar a la reproducción de estereotipos y prejuicios, lo que va en contra del objetivo principal de la educación intercultural. Es necesario que se implementen programas de capacitación para docentes que aborden temas como la diversidad cultural, la identidad y la interculturalidad. De esta manera se puede garantizar una educación de calidad que fomente la inclusión y el respeto hacia todas las culturas presentes en el aula. Correcto. ¿Qué nos quiere decir con eso, Elizabeth? De esta lectura. Lisbeth, ya le cambié de nombre. Lisbeth, ¿qué nos quiere decir con esto? ¿Qué entendimos? ¿Que tiene que haber una capacitación a los docentes o no? Y para fundamentar inclusión hacia otras culturas. Correcto. Muy bien. Yupaichan y Lisbeth. Bueno, Lisbeth nos habla de lo que es la capacitación, que es muy, muy fundamental de tener en los docentes, como les dije anteriormente. Si una persona no está capacitada, si un docente no está capacitado, pierde el docente y pierde los estudiantes, ¿no es cierto? La parte del conocimiento, y conocer también las diferentes culturas, fortalecer las diferentes culturas que se encuentran en todo el territorio, ¿no es cierto? Y saber, yo sé que es una inversión, pueden decir, tenemos bastantes nacionalidades en todo lo que es el Ecuador, Shuar, Cofán, Huarangas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay diferentes, pero realmente yo pienso que no sería una pérdida de tiempo, sino que sería una ganancia y fortalecimiento de cada una de las culturas. Y nuevamente viene por la situación de la parte económica. ¿Cómo podemos lograr eso? Con capacitaciones para docentes que aborden temas e incluso, ojo, y yo pondría un poco más, esos temas de diversidad cultural, identidad y interculturalidad no solamente se debería dar solamente en la carrera de interculturalidad. Yo pienso que esos temas deberían hablarse en diferentes, en todas, más allá que vayas a ser agrónomo, más allá que vayas a ser matemático, más allá que vayas a ser informático, más allá que vayas a ser educación básica y todo lo demás, debe haber una asignatura donde que hablemos de la diversidad cultural, identidad y de interculturalidad, en todo, como una asignatura en toda la universidad y en todas las universidades. Solo así nosotros podemos retener ese conocimiento y podemos fortalecer ese conocimiento y saber también, no es que todos saben, yo estoy siguiendo, qué sé yo, matemáticas, agronomía, lo que sea, pero no sé de esos temas que estamos hablando, son temas nuevos, por ejemplo, para ellos. Ustedes porque están en la malla curricular, capaz que lo están viendo, lo están, este vato recibiendo, pero qué bonito sería que toda, más allá de cualquier profesión, sea enfermería, sea lo que sea, reciban también estos temas que son importantes, como malla curricular y también como parte de una materia, ¿no es cierto? Entonces, conociéndonos nosotros como tal. Estrategias para mejorar la educación intercultural. Vamos con este tema, por favor. ¿Cuáles serían esas estrategias? Me ayuda con la lectura, por favor. Daisy Manaya Jipunja. Ayipunja. Le escuchamos. Estrategias para mejorar la educación intercultural. Fomentar la inclusión de la diversidad cultural en el aula, promoviendo actividades que permitan la interacción entre estudiantes de diferentes orígenes. Capacitar a los docentes en competencias interculturales para que puedan brindar una educación más inclusiva y equitativa. Ya, ¿qué nos quiere decir con esto? Daisy.
Nuevamente, ¿qué Eh, queremos? que debe capacitar a los docentes para que puedan brindar una buena educación a a los estudiantes que sea inclusiva y equitativa. Correcto, muy bien, Yupaychani, muy correcto. Vamos con lo siguiente. Inclusión de la interculturalidad en el currículo escolar. ¿Qué nos dice ahí, Laura? Allí Punyamashiachachi en Allí, Poncho. introducción de la intercultural en el currículo escolar. La inclusión de la interculturalidad en el currículo escolar es fundamental para fomentar una educación más equitativa y justa. Al incluir la interculturalidad en el currículo, se promueve el respeto y la valoración de la diversidad cultural, lo que a su vez contribuyen a la construcción de una sociedad más tolerante y comprensiva. Además, la inclusión de la interculturalidad en el currículo escolar permite a los estudiantes conocer y comprender las diferentes culturas presentes en su entorno, lo que les brinda herramientas para interactuar de manera efectiva con personas de distintos orígenes y realidades socioeconómicas. Ya, correcto. ¿Qué nos dice aquí en esta lectura, Laura? Es de vital importancia en la educación. Correcto, ¿no? Lo que es el currículo, ¿no? Vamos por la primera parte, ¿no? Mejorar la educación intercultural. Nosotros tenemos que realmente en el aula trabajar como profesores con actividades que permitan la interrelación, se podría decir, entre las diferentes culturas, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto? Nos va a haber una institución educativa que tengan de las diferentes nacionalidades, entonces, conocernos, ¿no es cierto? Saber cómo estamos en este momento de aquí con los estudiantes de intercultural bilingüe, son diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces, poder compartir cómo ellos viven, cómo ellos comen, cuáles son las fiestas, cómo pasan, ¿no es cierto? Cuál es su baile, por ejemplo, que ellos hacen, cuáles son, cómo se organizan, ¿no es cierto? Cómo trabajan. Entonces, eso es importante saber y cada uno va aprendiendo de la otra cultura. Y cuando hablamos también en el currículo, se debe fortalecer, creo que esto ya le dijimos, como una política, no sería solamente para intercultural, sino que para cualquier profesión como una asignatura, lo que es la interculturalidad, conocer más a fondo, ¿no es cierto?, las diferentes culturas, el respeto y los valores que están aquí dentro de esto que nacen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le venimos proponiendo como tercera opción dentro de esto? Yupaychani. Formación del docente en educación intercultural. Imanaya Jipunja Diana, ayúdame con la lectura. Allí Punyamashiachachi. Formación de docentes en educación intercultural. La forma de docentes en educación intercultural es fundamental para garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes. Los docentes deben estar capacitados para trabajar los estudiantes de diferentes orígenes culturales lingüísticos y para adaptar su enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. Además, los docentes deben ser capaces de fomentar la comprensión intercultural y la tolerancia en el aula, creando un ambiente de respeto y aceptación mutua. En el Ecuador y en el mundo, la formación de docentes en educación intercultural sigue siendo insuficiente. Muchos docentes carecen de la capacitación necesaria para trabajar con estudiantes de diferentes culturas y lenguas, lo que puede llevar a la exclusión y Marginación. marginación de algunos estudiantes. Es necesario invitar en la formación de docentes en la educación intercultural para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad equitativa. ¿Qué nos dice aquí, Esto, Ian? esto quiere decir que todos los docentes debemos llevar y adaptar con algunas enseñanzas y derechos que tienen a cada estudiante. Yupaychani, ¿no? Los docentes tenemos que capacitarnos para trabajar con estudiantes de las diferentes culturas y lingüísticas, ¿no? Tenemos que estar ahí preparados para aprender de cada uno de eso, ¿no es cierto? Amar, primero ser docente, adaptarse a una enseñanza en necesidades individuales de cada estudiante, ¿no es cierto?
Y por el otro lado también en el Ecuador la formación de docentes en educación intercultural sigue siendo insuficiente, escucharán, sigue siendo insuficiente, o sea que necesitamos más docentes en educación intercultural bilingüe, más fortalecer esa situación. Con la promoción que salga de aquí todavía va a ser, sí, va a seguir siendo insuficiente, ¿no? Porque ese es el camino y la era que realmente se necesita. La capacitación constante siempre va a ser necesario para trabajar con estudiantes de diferentes culturas y lenguas. Siempre va a ser necesario la capacitación y aprender desde la realidad propia, ¿no es cierto? Lo que pasa es, porque si no, no pasa esto, realmente va a existir y existe, obviamente, existe esa situación, y ustedes saben que sí, la exclusión y la marginación si no llegamos a estos estudiantes, ¿correcto? Entonces, a aprender, futuros docentes, a aprender que ese es el camino que tenemos que seguir, y con esta promoción que van a salir y con las que vienen también van a seguir siendo insuficientes. Si recién hemos comenzado el camino, sabemos que este camino todavía es largo, pero realmente falta mucho por aprender, mucho que enseñar, y el amor que tenemos que tener a hacer lo que es a la docencia también, ¿no es cierto? Y el conocimiento y la capacitación. Y ustedes mañana cuando sean autoridades, nunca se olviden cuando lleguen a ser doctores, rectores de alguna institución o alguna autoridad, nunca se olviden que la capacitación es importante para un docente. Entonces, nunca se olviden de eso. Así sean rectores o sean jefes de área de una institución, siempre la capacitación. Una media horita, una horita para capacitarnos, para aprendernos, para conversar. ¿Cómo podemos mejorar la educación, no es cierto? Nunca se olviden de eso. Entonces, miren, estos temas que estamos viendo con los chicos de educación cultural bilingüe que están aquí, que van a ser los futuros docentes, los que cambien esta sociedad, hemos llegado a que la educación debe ser una capacitación constante, que el camino todavía sigue largo y es bastante extenso, entonces tenemos que trabajar con eso. Entonces, vamos chicos, vamos a la última parte del tema, vamos a hablar de las conclusiones, ¿no es cierto? Vamos para allá. Estamos ya en la parte final, entonces vamos a ver cuáles son las conclusiones que tenemos en este momento. Vamos con Adrián. Adrián, por favor, ayúdame con unas conclusiones de los temas. Ajipunja, Y Manaya con- Jipuncha, Adrián. conclusiones. En conclusión, la interculturalidad es una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva. Es necesario reconocer y valorar la diversidad cultural de nuestro país y del mundo, y promover el diálogo intercultural como una forma de enriquecer nuestras convivencias. Ya. Gracias. Ya, Yupachani. Vamos con la siguiente conclusión, Carlos. Himalaya y Punya. Para lograr una educación intercultural efectiva, es importante abordar los problemas que enfrentan actualmente, tales como la falta de recursos, las barreras lingüísticas y la falta de capacitación de los docentes. Solo así podemos garantizar una educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes que existen. Correcto, muchas gracias, Yupachani, ¿no? Vamos con todo. Hemos visto que la falta de recursos lo que ha hecho es que realmente no haya ese equilibrio y haya esa discriminación, y mucha gente comienza también a migrar a las grandes ciudades buscando la calidad y la preparación de sus hijos, de sus guaguas. Entonces, esto también ha habido un factor económico que ha generado también en esa situación, que no ha habido los recursos necesarios para que sean atendidos con docentes, generando solamente instituciones unidocentes con un profesor con 4, 5 o 6 cursos. Realmente, por más buen profesor que sea, realmente no podrá llegar a los conocimientos significativos. Y de esto hay que hablar y de esto hay que decir, ¿no? Entonces necesitamos la capacitación, el amor al conocimiento, el aprender las diferentes lenguas y el respeto también a eso, ¿no es cierto? Y los recursos que se necesita como tal. Así que eso ha sido la clase de hoy día. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. No se olviden de hacer los deberes con la carátula respectiva, como dice la rúbrica que se les envió también ya a la plataforma EBEA, con la rúbrica donde que establece cuáles son las condiciones, el resumen de la clase, la investigación sobre el tema, la bibliografía de los libros encontrados sobre estos temas, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Yupachani. Nos estamos viendo en la próxima clase.